Vamos a realizar un vídeo esta vez hablando de un montón de cosas diferentes acerca de números complejos. Hemos seleccionado las cosas que podrían ser más o menos comprensibles para un alumno de primero o segundo de bachillerato, pero estos son cosas que no entrarían en ningún temario de estos cursos. Vamos a empezar con la primera de ellas. La primera es la llamada fórmula de Euler. Esta fórmula hace referencia a desarrollar una exponencial compleja como senos y cosenos de la forma siguiente. E elevado a x será igual a coseno de x más y veces el seno de x. En este caso, esta e es el famoso número e, 2,72 aproximadamente. Es el número que aparece en los logaritmos neperianos. Y esta forma de desarrollo lleva lugar a un montón de cosas. Vamos a ver unas cuantas de ellas. Pero antes, una forma alternativa de mostrar esto, en vez de decir e elevado a ix, es decir e elevado a z, donde z sería un número complejo genérico, x más y veces y, que desarrollaríamos como e elevado a x, que multiplica coseno de y más y veces el seno de y. Las dos formulaciones son equivalentes. Vamos a utilizar en principio esta primera de aquí y vamos a desarrollar una serie de cosas con ella. La primera de ellas es una de las fórmulas conocidas como una de las más conocidas en las matemáticas, o de las más bonitas que dicen los matemáticos, y se llama identidad de Euler. La identidad de Euler hace referencia, si yo en esta fórmula coloco en x el número pi, lo que tendría sería e elevado a i por pi sería igual a coseno de pi más y veces el seno de pi. Estando en radianes, pi son 180 grados, entonces tenemos coseno de pi, que en este caso sería menos 1, y el seno de pi, que en este caso sería igual a 0. Con lo cual lo que tenemos de aquí es que e elevado a i pi sería igual a menos 1, y la conocida identidad de Euler es muy habitual encontrarla en la forma e elevado a i pi más 1 igual a 0. ¿Por qué es una fórmula muy conocida y porque es una ecuación muy famosa? Porque esta ecuación dicen que contiene todos los símbolos matemáticos más importantes, dos números irracionales como son el número pi y el número e, la unidad imaginaria, la unidad i, el elemento neutro identidad para suma y multiplicación, que sería el 0 y el 1, el símbolo del igual y el símbolo de adición, el símbolo del más. Todo estaría incluido en la misma fórmula. Entonces, esta es una de las conocidas como fórmulas importantes, o fórmulas estéticas más que importantes, muy famosas en matemáticas. Vamos a hacer una serie de demostraciones ahora para sacar resultados habituales desde una perspectiva nueva. A la vista de lo que acabo de colocar por aquí, de esta exponencial compleja, esta cosa extraña que es elevar a un número complejo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos sumar un e elevado a ix, e elevado a ix, lo podríamos sumar con e elevado a menos ix. ¿Para qué hacemos esto? Cuando yo desarrollo e elevado a x según esta fórmula, me quedaría coseno de x más y veces el seno de x, pero cuando yo cambio el argumento a menos y x, cambiaría x por menos x. En este caso el coseno se mantendría como está, con lo cual sumaríamos en este caso coseno de x, y al cambiarle el signo a esta x, seno de menos x sería menos seno de x, y restaríamos menos y por el seno de x. ¿Qué sacamos aquí en conclusión? Que esto y esto desaparecerían. Aquí tendríamos que esta suma de dos exponenciales sería igual a 2 veces el coseno, y podríamos despejar el coseno de x como e elevado a ix más e elevado a menos ix, todo ello partido por 2. Haciendo una formulación semejante, podríamos también sacar el seno de x como exponenciales complejas. En este caso quedaría con una resta, y en vez de partido por 2, en este caso al hacer la resta tendríamos 2i por medio, con lo cual dividiríamos entre 2i. Estas dos fórmulas son muy utilizadas en muchas formulaciones matemáticas, son utilizadas incluso en electrónica, desarrollo de Fourier. Hay un montón de
cosas en matemáticas que tienen que ver con una representación de senos y cosenos como exponenciales complejas. Podemos hacer una pequeña demostración de que todo esto tiene sentido, de que todo esto funciona, y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay una fórmula conocida que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x debería ser 1, y vamos a ver si realmente es así utilizando nuestra nueva formulación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es colocar en cada uno de los paréntesis a que es igual seno cuadrado y coseno cuadrado. En este caso sería igual a esto. Resta para el seno, suma para el coseno y partido por 2 en el caso del coseno por ser la parte real y partido por 2 sí en el caso del seno. Si yo empezase a desarrollar todo esto, empezaríamos paso por paso. La parte de abajo tendríamos 2 al cuadrado es 4 y al cuadrado es menos 1. Por aquí aparecería un menos 4 y empezaríamos a elevar al cuadrado las exponenciales como una exponencial cualquiera, como una potencia cualquiera. Potencia de elevado a x elevado a 2 sería 2 y x más la segunda al cuadrado menos 2 y x, y aquí llega una parte interesante, y es al hacer el doble del primero por el segundo estaría multiplicando e a la ix por e a la menos ix. Producto de potencias se sumarían exponentes, ix menos ix sería 0 y elevado a 0 es 1, entonces directamente quedaría ahí menos 2. A la hora de hacer lo mismo con el segundo tendríamos de nuevo un 4 abajo, en este caso 4 porque no hay ninguna ahí, y haríamos las mismas exponenciales, e elevado a 2 ix más e elevado a menos 2 ix, y todo ello habría que sumarle en este caso 2. Si yo ahora empezase a operar todo esto, aquí tendríamos lo siguiente. Este menos de aquí lo podríamos colocar aquí arriba, entonces tendríamos un menos en el elevado a 2x, un menos en el elevado a menos 2x, que vamos a colocar de la siguiente forma, y un más colocado en este 2. Podemos fijarnos que tenemos mismo denominador, con lo cual podemos sumar la parte de arriba, y este menos elevado a 2x con este elevado a 2x desaparecerían, y lo mismo le ocurriría a este y este. Para acabar la demostración tenemos 2 partido por 4 más 2 partido por 4, que son 4 cuartos, y al final lo que me queda es que es igual, como esperábamos, a 1. Y demostramos de una forma un tanto rara, un poco especial, que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Probablemente en este caso no sería muy útil, pero hay casos en los cuales este desarrollo en serie de exponenciales complejas podría ser muy interesante. Vamos a seguir con la siguiente cuestión, que van a ser logaritmos negativos. Entonces, en este caso vamos a partir de la relación de Euler, vamos a despejarla. E elevado a pi sería igual a menos 1, y en base a esta relación, insisto, con números complejos, con el número e por medio, vamos a despejarla de la siguiente forma. Tomamos logaritmos en los dos lados, de tal forma que lo que me queda aquí va a ser, al tomar el logaritmo en esta parte, bajaría el pi hacia abajo. Si es un logaritmo neperiano, logaritmo de sería igual a 1, y esto sería igual al logaritmo neperiano de menos 1. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos ver que en el plano de los complejos los logaritmos negativos sí existen. El logaritmo negativo, el logaritmo de menos 1, como base de los logaritmos negativos, sería igual a pi, y en base a esto yo podría fabricarme cualquier otro logaritmo que quisiese. Por ejemplo, si yo quiero calcular el logaritmo de menos a, donde en este caso entendemos que a es un número positivo, por tanto menos a sería negativo, esto que antes no podía hacer, yo ahora lo que podría hacer perfectamente es logaritmo de a más el logaritmo de menos 1. Suma de logaritmos se multiplican argumentos, a por menos 1 sería menos a, y yo puedo desarrollar esto de esta forma. Como ya acabo de demostrar, el logaritmo de menos 1 sería igual a i por pi, con lo cual tendríamos logaritmo de a más i por pi. Nos quedaría un número complejo de forma general, en el cual la parte real es el logaritmo de a, el logaritmo habitual de a, y la parte imaginaria sería en este caso pi. Lo mismo que hemos hecho para esto, podríamos también hacer para calcular bases negativas, logaritmo de bases negativas. En este caso, por ejemplo, si tuviésemos el logaritmo en base menos c del número a, podríamos recurrir al cambio de base. Vamos a cambiarle una base d cualquiera, una base arbitraria d,
Y en este caso la idea es esta A iría aquí arriba en el cambio de base y este argumento aquí abajo sería menos c, como acabamos de ver. La parte de abajo ahora es calculable porque sabemos calcular logaritmos negativos y nos quedaría logaritmo en base de c más pi en la parte de abajo y logaritmo en base de a en la parte de arriba. Como esto va a ser un número complejo, sería luego interesante el hacer un producto y división por el conjugado para colocarlo de la forma a más b, etcétera, etcétera. Pero en este apartado queremos demostrar que un logaritmo que antes no podíamos calcular, si vivimos en los números complejos, en este caso ahora mismo sí se podría calcular sin mayor problema. Hay un par de curiosidades más, por ejemplo, una de ellas es debida a Bernoulli. Bernoulli se dio cuenta de un desarrollo que podríamos hacer con las funciones racionales y es un desarrollo muy útil en un futuro pues, para hacer, por ejemplo, integración o para hacer cosas similares. Una función que yo en principio no puedo separar en trozos, Bernoulli se dio cuenta que yo la puedo colocar de esta forma de aquí. Esto, que es aparentemente trivial, tiene mucha relación con arcotangentes, con integración, incluso con derivación también, y es un resultado muy interesante. De hecho, está reconocido a esta persona. Hay una más que se llama la constante de Gelfond. La constante de Gelfond lo que dice es que si yo me baso en estos resultados, yo podría definir una constante que fuese e elevado a pi. Este es un número que yo podría calcular perfectamente. Cogería el número e, que es 2,7 aproximadamente, el número pi, que es 3,14 aproximadamente, haría ese exponente y me quedaría un resultado el que fuese. Sin embargo, la parte interesante ahora es que, conociendo los números complejos, yo podría hacer lo siguiente. Si yo introduzco una pi, una i aquí delante y un menos i aquí arriba, no estoy cambiando nada porque i por i es menos 1, con este menos hace un más y volvería otra vez para acá. Pero la parte interesante es que ya sabemos que e elevado a pi, como pone aquí arriba y como dice por aquí, e elevado a pi es menos 1. Entonces lo que tenemos es la base de la exponenciación compleja, y la parte interesante de esto es que menos 1 elevado a i es un valor concreto, es un valor que es cercano a 2 elevado al cubo, 2,7 elevado a 3,14, y si hacemos las operaciones, aproximadamente esto es 23,14069, etc. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que si yo elevo un número razonablemente normal, como es menos 1, a un número complejo, al número i, lo que me queda es un número real, normal y corriente, en este caso un número irracional, que es 23,14. Es una de esas constantes que aparecen al jugar con los números, y simplemente el único interés, más allá de este e elevado a pi, que es hacer una operación como otra cualquiera, es que yo lo puedo expresar como una exponencial con el exponente imaginario. Por último, vamos a tocar brevemente las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas es cuando tenemos funciones trigonométricas con argumentos complejos, en este caso coseno de i por x o seno de i por x, y podemos definir las siguientes funciones. Definimos coseno hiperbólico de x como simplemente el coseno de ix. De esta forma estamos extendiendo el concepto del coseno a cosenos de números imaginarios, y el seno hiperbólico de x lo definiríamos, por razones que son obvias más adelante, como menos i por el seno de i por x. Hay una parte muy interesante en esto, y es que una vez que yo he definido coseno hiperbólico y seno hiperbólico, yo podría hacer fórmulas habituales en trigonometría. En este caso resulta interesante que la suma de los cuadrados de los dos no va a dar igual a 1. En este caso tenemos una relación que por eso se llaman hiperbólicos, y es que la resta de los cuadrados es igual a 1. De hecho, esta ecuación es básicamente una hipérbola, y de aquí viene funciones hiperbólicas. Y la parte interesante es que yo puedo definir, curiosamente, estos seno y coseno hiperbólico, los puedo definir como exponenciales complejas, pero al ser una exponencial compleja con un argumento que a su vez es complejo, esa doble complejificación da lugar a una definición del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico como exponenciales con exponente real, con exponente en este caso no complejo.
igual que yo definía los senos y cosenos habituales como exponentes, como ecuaciones con exponentes imaginarios, aquí lo que tengo son exponenciales, que en vez de tener exponentes imaginarios son exponentes reales por contraposición al anterior. Todo esto es un pequeño baño de cosas que pueden tener relación con números complejos, y hay una de ellas que, si bien no tenemos tiempo ni forma de desarrollar con detalle, creo que es de las más interesantes, y son los fractales. Los fractales son llamados figuras de autosimilitud porque yo puedo ampliarlos y volver a ver la misma figura que tenía arriba, y etcétera, etcétera. Hay un montón de información por internet acerca de fractales, y simplemente vamos a detenernos 3 segundos con el fractal de Mandelbrot, con el conjunto de Mandelbrot, que lo que dice esencialmente es que yo puedo construir una serie de puntos de la forma zn más 1 va a ser igual a zn al cuadrado más c, donde aquí esta c es el número de partida, por decirlo así, y yo iría construyendo el número de forma recursiva. ¿Qué significa esto? Partimos de un cierto número inicial, por ejemplo z0 igual a 0, y escogemos c, vamos a imaginar c igual a 1. Cuando tenemos ya z0 igual a 0, para fabricarnos z1 lo que haríamos sería poner z0 al cuadrado y le sumaríamos 1. Para hacer el siguiente lo que haríamos sería eso que me ha quedado, que en este caso sería 1, elevarlo al cuadrado y le sumaríamos 1. Para hacer el siguiente lo que haríamos sería colocar el resultado en zn al cuadrado y le sumaríamos 1, y así sucesivamente. Cuando yo coloco un número 1, por ejemplo, lo que me queda es una sucesión que se llama divergente. En este caso sería 0, 1, 2, 5, 26, etcétera, etcétera. Pero si yo coloco números complejos, por ejemplo el número i o incluso el número -1, empiezan a quedar sucesiones que están acotadas, que no tienden a infinito, no tienden a menos infinito, y yo puedo generar una serie de conjuntos que luego puedo dibujar, y uno de ellos es el conjunto de Mandelbrot, que es muy conocido en todas las matemáticas, conjunto de Mandelbrot, y este conjunto es básicamente esta relación que hay aquí, y lo que me quedaría sería algo del estilo a esto. Es una figura de autosimilitud generada en base a un eje real, a un eje imaginario, y se llama autosimilitud porque si yo tomase una de estas pequeñas partes que aparecen aquí y la ampliase, me quedaría exactamente otra vez la misma figura que está aquí arriba. Y si yo tomase una de las pequeñas partes que hay, por ejemplo, aquí, y la ampliase, me quedaría exactamente la misma figura que está aquí arriba. Es decir, yo podría sumergirme dentro de esta figura una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y cada uno de los pequeños púas que hay por aquí alrededor, al ampliarlo mucho, lo que me queda es otra vez la figura que tenía anteriormente. Esta es la conocida figura de Mandelbrot, que de hecho se puede luego representar con colores, haciendo iteraciones, etcétera, etcétera. Y es muy interesante por el tipo de figuras que podemos obtener simplemente variando en esta sucesión de recursión este número o esta forma de hacer el conjunto fractal. Con esto cerramos la parte de cosas varias de complejos. Evidentemente hay muchas más. Habría sido muy interesante, por ejemplo, hablar de cosas de física cuántica que involucra muchos números complejos, de la función de onda, de la probabilidad, etcétera, etcétera, pero como eso ya excede con mucho los conocimientos de este curso, nos basaremos en todo esto de aquí, y con esto es más que suficiente.